Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Linux Ofensivo, versión 7.0. Y bien, mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE. Esta presentación es Creative Commons, lo que significa que son libres de distribuir y modificar los slides. Y bien, antes que nada, la presentación es con fines de aprendizaje. No nos hacemos responsables del mal uso de la información. Y bueno, voy a explicar qué es Linux, porque muchas personas pues quieren usar Kali Linux, pero ni siquiera saben qué es Linux. Me está sucediendo un efecto en el cual las presentaciones que estoy dando parecen ser muy avanzadas y la gente no puede ni siquiera instalar Docker, no pueden correr las herramientas, no saben cómo emular Python, cómo interpretar lo que viene siendo Ruby. Digamos que para el pen testing es muy importante correr herramientas en Python, en Ruby, en Perl y en varios lenguajes de scripting. Si ustedes no tienen estos intérpretes o instalado, en este caso, por ejemplo, PHP, Ruby, Python, todas estas librerías y los binarios para poder correr los programas, pues obviamente no lo van a lograr y pues el curso les va a pasar por alto, ¿no? O sea, hay personas que no pueden desarrollar ni siquiera el 10% de las cosas que estoy mostrando. Entonces, esto pretende tratar de cambiar todo eso. Vamos a hacer una serie de presentaciones en donde estaremos viendo únicamente comandos para moverse en la consola y pues robustecer toda esta información para poder pues ya llegar después a las herramientas de pentesting para que puedan desarrollar todo aquello que hemos visto hasta el módulo 7. Y bueno, el GNU Linux pues está creado por estas dos personas que vemos ahí. Uno es Richard Stallman, el otro es Linus Torvalds. Para que se entienda, el pingüinito, o en este caso Tux, Linux, pues es como el motor, o por así decirlo, del carro, ¿no? Y en este caso GNU, pues sería como todo lo demás, o sea, todos los demás componentes. Entonces, es bien importante dar a entender que la mayoría usamos las herramientas que ambos creadores han desarrollado, no solamente usamos Linux, porque al día a día pues solamente se habla de Linux, pero sin estas herramientas para el manejador de archivos, para la interfaz gráfica, algunos para el lector de correo, para editor de textos. Hay muchas cuestiones que estamos utilizando al día a día en Linux, que es como teclear un comando, pero son desarrolladas por Richard Stallman, que es el que hace todo lo de GNU. Entonces eso es lo que sería como una introducción muy básica. Y bueno, algo muy importante a mencionar es que, bueno, nosotros no ocupamos reiniciar y es gratis. O sea, sí tiene ciertas ventajas con respecto a Microsoft Windows, pero pues obviamente la mayoría no lo pelan porque sí es más complicado y a las personas no les gusta esto de pensar mucho. Entonces es pues más, el nivel de complejidad es más difícil. Entonces, bueno, esos serían algunos motivos para utilizarlo. Y bueno, vamos a pasar directamente a complementar lo que ya estábamos viendo en las presentaciones anteriores, que es usar Kali Linux, pero en Docker, o sea, para poder correr Linux pues de una manera sencilla y desarrollar esta parte de la demo. Y bueno, vamos a pasar a comandos básicos, como lo es uname, uptime y whoami, y explicaremos para qué funciona. Bien, aquí ya estamos en una consola de Linux. O sea, digamos que esto es como cuando ustedes meten su live CD o bajan el ISO y corren una shell. Estaríamos pues en esta ventana negra que en realidad, pues, ¿qué hace? No sabemos, ¿no? O sea, es como un misticismo, qué comandos le corro aquí. Desde aquí ustedes ya pueden correr NMA, pueden correr el Metasploit, podrían correr cualquier herramienta de las que usamos para pentesting, pero pues cuando viene vamos a hablar primero como del sistema de archivos. Esto es lo que tienes cuando estás en raíz. Todas estas carpetitas, la de bin, la de dev, home, mnt, proc, run, CRB, TMP. O sea, voy a explicar en qué consiste cada una de estas a detalle cuando profundicemos sobre el sistema de archivos. Ahorita vamos a pasar como tal a la práctica. El comando uname. El comando uname, ¿qué es? Es como que nos dice en qué
en qué distribución estamos y también nos dice qué versión del kernel. Digamos que si lo corremos con el parámetro "-a", el comando es uname, pero pues tiene muchas opciones que podemos aquí ponerle. Si le ponemos "-a", ya nos da como el LOL, como una descripción más amplia de qué es lo que estamos corriendo, para qué sistema operativo pertenece y qué versiones del kernel. Esto puede ser muy útil. Muchas veces estamos corriendo herramientas o dependencias que no pueden correr con ciertas situaciones y es muy importante saber en qué versión estamos de kernel. Kernel es el motor, digamos que aquí tenemos un motor 4.9, por así decirlo. Dentro de las otras está el comando uptime. Voy a limpiar esto. El comando uptime nos dice cuánto tiempo tiene la máquina arriba o desde cuándo se ha ejecutado. Esto es muy útil, ya que de repente entramos a un servidor o algo y nos puede servir para administrar hasta el rendimiento, de cuánto tiempo tiene prendida la máquina, cuántos usuarios están ahí. Oye, es que se está alentando el servidor o tiene mucha carga de usuarios. Aquí podríamos darnos una idea, ¿no? Si la carga ha estado exhaustiva y si tenemos muchos usuarios intentando acceder al sistema al mismo tiempo o a Linux al mismo tiempo. El siguiente comando sería el comando whoami. El comando que hago clear es para borrar todo y poder explicar de una manera más sencilla. El comando ls lista las carpetas. Esto lo hago para que se vea un poco de espacio y sea más sencillo. El whoami es muy importante porque no siempre somos root. Root es el superadministrador en Linux. Si somos este usuario, podemos crear, modificar, hacer cualquier cosa. Si no lo somos, lo más importante es saberlo. Hay otro comando muy parecido, pero este es quizá más útil, el comando W. El comando W combina un poco lo que es el uptime y aparte esto es súper importante cuando estamos teniendo varias sesiones o tenemos nuestro Secure Shell abierto hacia el exterior. En este caso nos diría qué usuario está accediendo y con qué IP está accediendo y qué cantidad de procesos está desarrollando. Entonces, esto sí nos sirve mucho cuando es un sistema multiusuario. Pasando al siguiente slide, vamos a ver lo que viene siendo cómo sacar información del hardware. Esto es muy importante ya que en Linux puedes tocar como más archivos, por así decirlos, de como tu hardware como tal. O sea, preguntarle al CPU cómo está, a la memoria RAM cómo está, a la tarjeta de todo lo que está conectado por USB, qué información tiene, todos los componentes internos que van pegados a la tarjeta madre. O sea, tenemos muchísimo más visualización o punto de entrada a poder tocar toda la información del hardware. Entonces, bueno, eso lo tenemos en la carpeta proc. Vamos a entrar a la carpeta proc para que lo entiendan. Y bueno, aquí tenemos estas opciones, que es lo que yo podría como tal tocar para preguntarle qué tipo de información es. Esto me sirve muchísimo como digamos que es como el sistema de información de Windows cuando te vas a administrador de dispositivos y que tienes ahí toda una lista de todo lo que tienes anclado o conectado. De esta manera sería lo mismo en Linux. O sea, aquí yo es como si quisiera utilizar el panel de control y el administrador de dispositivos, pero mediante la consola. Sería una forma más sencilla de verlo. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí puedo hacerle como tal un cat al procesador y aquí me despliega qué tipo de procesador es, de cuántos procesadores tiene físicos, cuántos tiene virtuales. O sea, nos da como toda la información del procesador. Ya con esta información podemos desarrollar más cosas. Yo podría crear un script o un comando que solamente agarre esta línea. Es donde se pondría un poquito interesante. Si yo hiciera como un grep al model name, solamente podría decir todos los que tengan Intel, a lo mejor correrles algún aquí precisamente alguna como vulnerabilidad, como podría ser la del Spectre, etcétera, que han salido muchas para Intel, pero de esta manera yo podría checar de manera remota, obteniendo una shell, qué tipo de procesador es para ver si a este mismo puedo atacarlo o generar algún payload específico.
Vamos a ver qué otras cosas podemos tocar como tal. Si le doy un proc a net, bueno, este es un directorio, tendría que meterme aquí. Y nos metemos a la tabla, por ejemplo, ARP. Nos dice la MAC address. Aquí está mi dirección local y aquí está mi MAC address. Yo podría también de aquí mismo sacar la MAC address que tengo, así como la interfase. Esto es muy importante ya que en el sistema Linux tenemos como muchos binarios que nos pueden dar información repetida, pero eso es muy importante, ya que a veces no tenemos un binario, es decir, nos puede faltar, no sé, el ifconfig, que es muy utilizado, o el iwconfig para configurar tanto redes alámbricas como inalámbricas, y con esto podríamos como sustituir el sacar la información del hardware como tal. Casi todo lo podemos encontrar en diagonal proc. Bien, continuando, voy a pasar a lo que viene siendo el USB. El LS USB no lo tengo instalado, vamos a ver si lo podemos instalar. Eso es porque es un container, posiblemente, así es. Como es un container, no tiene ese tipo de, o sea, no le puedo arraigar como tal una memoria. Pero tengo esta otra que vendría, para que se entienda, si yo desde aquí corro los comandos, también obtengo la información que podría sacar con cat. ¿Qué más podríamos tener aquí? El BMSTAD es para máquinas virtuales. Podríamos hacerle a nuestra memoria swap. La memoria swap es como la memoria virtual que utilizamos en Windows. Todo lo que viene siendo las peticiones de IRQ. Todo lo que tenemos en ACPI, aquí podríamos sacar cuestiones de la batería, por ejemplo. Tenemos para los grupos que tenemos corriendo. Es decir, o sea, esta es una manera como de sacar la información al hardware, tocando directamente los archivos. Y bien, vamos a pasar a los últimos dos comandos. Uno es top y el otro es htop. Htop es uno que lo instalé yo el binario aparte, no viene como tal en el sistema por defecto. Y el top sí lo podemos encontrar siempre. Son para sacar rendimientos y estadísticas de cómo va nuestro sistema. Es el comando top. Aquí podemos ver, eso se está actualizando en tiempo real cada cierto tiempo. Digamos que está diciendo que si corremos otras tareas, pues ahí se empieza a utilizar la RAM y más procesamiento. Y el comando htop sería una forma mejor de verlo y con algunos filtros, pero es como un poco de ayuda más visual en consola. Sería como una consola coloreada. Realmente para las personas que son muy hábiles no necesitan ni siquiera este tipo de interfaces gráficas en consola. Es mucho mejor desarrollarlo en línea de comandos. Y bueno, esos han sido los comandos por esta edición. Nos vemos en la que sigue.